esta mañana. Aleluya. Yo quiero hacer dos cositas que siempre hago, que lo he dejado de hacer. Aleluya. ¿Cuántos tienen celular? ¿Cuántos tienen celular? Gloria a Dios. Le voy a invitar a usted, si usted tiene datos, por favor, saque su celular. Sáquelo. Tiene autorización de sacarlo. Aleluya. Saque su celular. Va a entrar a la transmisión de esta congregación. Va a entrar a mi perfil. Búsqueme en Facebook. Busque dentro del celular. Búsqueme en Facebook como Alexander Palomeque Rodríguez. Dentro ahí a la transmisión. Va a copiar el link y se lo va a mandar a 10 personas. ¿Cuánto lo van a hacer conmigo? ¿Cuánto lo van a hacer? Si usted tiene su Facebook activo, hágalo, por favor. Vamos a hacerlo. Coja 10 personas que usted sabe que Dios le va a hablar en esta maravillosa mañana. Aleluya. Vamos a dar unos 5 minuticos para que usted lo pueda hacer. Aleluya. Coja allí. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Vamos. Hágalo. Envíeselo por WhatsApp. Qué bendición. Amén. Así es. Coja, dele copiar. Envíeselo a 5 personas. 5, 10 personas. Escójalo ahí de su contacto. Aleluya. Porque yo creo que en esta poderosa mañana hay una palabra para alguien. Y yo creo que si hay alguien que está enfermo, se va a sanar. No importa dónde esté, el poder de Dios no tiene límites. Yo no sé cuánto dan gloria al Señor. Hemos orado en Bogotá y la unción ha llegado a San Marcos y ha sanado. Yo no sé cuánto dan gloria al Señor. Hemos orado en Bogotá y ha llegado a los Estados Unidos y Dios ha sanado. El poder de Dios no tiene límites. Por eso usted tiene que convertirse en un canal de bendición. Antes de estar compartiendo cosas, chismes, farándulas de los famosos, comparta la palabra de Dios. Yo creo que es lo más importante que nos toca hacer. Aleluya. ¿Ya cuánto lo hicieron? ¿Cuánto lo hicieron? ¿Ya usted lo hizo? Entonces ahora va a coger su celular. Ya si usted lo hizo, hay una parte que aparece modo avión. Le va a dar y póngalo en modo avión. Amén. ¿Cuántos van a volar conmigo en esta maravillosa mañana? Usted, haga cuenta que usted está en Avianca. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Ponga su celular en modo avión y si no tiene modo avión, apáguelo. Porque puede dañar la sincronía del avión. Amén. Aleluya. Eso es lo primero que nos dicen a nosotros cuando nos montamos en un avión, ¿cierto? Todas las personas apaguen su dispositivo, pónganlo en modo avión. Eso mejor dicho. En la iglesia yo creo que también hay que hacerlo. Amén, iglesia. Si ya usted compartió, va a ponerlo en modo avión. Los que están en las redes también lo pueden replicar. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y a su nombre. ¿Cuántos tienen fe? Dos apenas. ¿Cuántos tienen fe? Aleluya. Póngale fe al asunto porque no tienen fe, salimos tarde. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, iglesia. Quiero que usted vaya ubicándose en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 15. Hoy quiero hablarles bajo un tema que mientras predicaba una de las hijas de la casa, Laura, aleluya, vino palabra de Jehová a mí diciendo, amén, cuando Dios nos confronta. Amén, iglesia. Esa es la temática que quiero estar hablando con ustedes en esta mañana. Cuando Dios nos, ¿qué, iglesia? Nos confronta. Y a su nombre. Y a su nombre. Amén, iglesia. Esto va a estar bien bueno, hermano Genio. Esto va a estar poderoso hoy. Aleluya. Apóyeme con la batería porque yo creo que hoy va a haber poquito amenes. Aleluya. Apóyeme con el piano porque, aleluya, van a haber poquitos amenes porque hay gente que no le gusta que Dios la confronte. Y a su nombre. Es muy importante saber. Aleluya. Eso está activo ahí. Aleluya. Qué bendición. Es muy importante saber que cómo confrontar a alguien. Uno de los métodos de la restauración que tenemos en Dios es la confrontación. Amén. Déjeme decirle algo. Hay gente que quiere ser restaurada pero no quiere ser confrontada. Mira a la persona que tiene a su lado, dígale, hay gente que quiere ser restaurada pero no quiere ser confrontada. No puede haber restauración si no hay confrontación. Yo no sé cuánto dan gloria al Señor. Y a su nombre. Dios no puede restaurar las áreas que Él no te puede confrontar. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Cuántos creen eso?
Por eso usted necesita entender que hay áreas de su vida que las has escondido durante mucho tiempo para que nadie ni Dios te las toque. Pero en esta mañana traigo una palabra de parte de Dios para alguien, a decirle que lo que está oculto Dios lo tiene que sacar a la luz, porque necesita ser confrontado. Si tú quieres sanar la área que te ha molestado, prepárate que Dios la va a confrontar. Y a su nombre. Y quiero comenzar hablando de Pedrito. Aleluya. El apóstol Pedro, amén, un hombre de Dios con una revelación tremenda. Pero antes de ser Pedro, el apóstol, aleluya, que fue, Jesús lo tuvo que confrontar. Y a su nombre. Leemos la palabra de Dios, póngase de pie para reverencia a ella. Santo sea el nombre de Dios. Usted que no tiene Biblia, compre una. Amén. Aleluya. Pero hoy mira al frente. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que a estos? Le respondió Pedro: sí, Señor, tú sabes que ¿qué? Que te amo. Y él le dijo: apacienta ¿qué? Mis corderos. Amén. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: me ama. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirán otro y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con que muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Amén, iglesia. Puede sentarse. Y a su nombre. Y a su nombre. A mí me impacta y voy a soltar ciertas cosas y espero que usted esté pendiente para que agarre lo que voy a soltar. Por favor, le voy a invitar. Aleluya, saque lápiz, cuaderno. Saque algo para apuntar. Porque lo que te voy a soltar va a ser muy, pero muy valioso. En el nombre de Jesús. Y a su nombre. Y a su nombre. Aquí podemos ver en el transcurso de la lectura de la palabra que Jesús nunca llamó a Pedro como Pedro, sino como ¿qué? Pero dígalo conmigo: sino como Simón. ¿Por qué llamó Jesús? Escuche bien. A Pedro no lo llamó como Pedro, sino como Simón. En la parte de los nombres, el nombre de Simón significa caña frágil. En otras palabras, Pedro era como. No, pero dígalo con ganas. Pedro era como. Era frágil. Dios no te puede llamar, aleluya, como tú quieres que te llame, sin que tú seas conforme a lo que Él quiere que tú seas. Aquí podemos ver que aún Jesús, aleluya, tuvo que cambiarle el nombre a Pedro, pero después de una confrontación. Hay gente que son frágiles porque hasta que Dios los confronta. No entendiste. Hay gente que son débiles, que son frágiles, que tienen debilidades, hasta que el mismo Jesús se atreve de confrontarlo. Hay gente que cuando Dios los confronta, corrigen su camino y comienzan a caminar derecho. Por eso una de las cosas que tú necesitas hoy en día es una confrontación de parte de Dios. Que alguien te diga la verdad, que alguien te diga lo que estás haciendo mal, que alguien te diga que lo que estás haciendo, alguien diga amén a eso, alguien puede alabar que es pecado. Y a su nombre. El pecador, escuche esto, iglesia, el pecador no deja de pecar hasta que lo confrontan. Hay
gente que durante mucho tiempo han venido jugando al cristianismo, han venido jugando al evangelio, porque hasta que Dios no lo confronte, seguirán viviendo una vida de doble cara. Bendito sea el nombre de Dios. En el día es cristiano y en la noche es mundano. Pero hoy vengo a hablarte de parte de Dios, que Dios necesita confrontar lo que está mal, lo que están... Alguien diga amén a eso. Alguien diga gloria al Señor y a su nombre. Nos hemos acostumbrado a que siempre nos resalten nuestras virtudes. Nos hemos acostumbrado a que siempre nos den palabras de motivación. Nos hemos acostumbrado a que siempre nos hablen de palabras de bendición, de que Dios me bendice, de que Dios me levanta, de que Dios me prospera. Déjeme decirle que la voluntad de Dios siempre ha sido esa. Pero si te han hablado y te han profetizado, ¿por qué eso no lo has visto en tu vida? Es porque tú no has sido confrontado. Dos apenas entendieron eso. Hay gente que sabe que su hermano está haciendo lo malo y de confrontarlo lo aplaude. Y a su nombre. Y a su nombre. Interesante esto. Jesús le preguntó a Pedro una pregunta que siempre yo se la hago a la iglesia. Y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y a su nombre. Pero me impacta algo, que fueron 3 veces la misma pregunta que Jesús le hace a Pedro. Y fueron 3 veces la misma pregunta que el mismo Jesús se la hace a Pedro. Pregúnteme por qué Jesús le hizo 3 veces la misma pregunta a Pedro. Porque Pedro 3 veces lo negó. Hay gente que dice que ama a Dios y lo niega. Ay. Y a su nombre. De esto no se trata de palabras. Esto se revela con hechos. No, tú no entendiste esto. Te lo vuelvo a decir. Esto no se trata de palabras. Se trata de hechos. Mire lo que dice Juan capítulo 13, versículo 36. Porque tenemos muchos Pedros dentro de la iglesia. Tenemos muchos Pedros que de palabras creen que se van a ganar el reino, pero Dios necesita ver los frutos. Mire lo que Pedro le dijo antes de que pasara, aleluya, lo que pasó. Y dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me pueden seguir ahora, mas me seguirán después. Versículo 37. Y a su nombre. Y le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. En otras palabras, Pedro le estaba diciendo al Señor: Señor, si me toca morir por ti, lo hago. Y a su nombre. Mire, Pedro le confiesa al mismo Jesús que si le tocaba morir a él por Jesús, él lo iba a hacer, que en él no había problema. Pero la Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. Una de las cosas es que usted cree que con Dios puede jugar, cuando dentro de su corazón usted sabe que hay cosas que son palabras, pero no se ven con hechos. Se van los amenes. Yo por eso le dije al ministerio de alabanza que me apoyara, porque yo sabía que no iba a haber amén hoy. Y a su nombre. Y a su nombre. Pero como Jesús conoce todo, pastora Yurley, Jesús le responde a Pedro en el versículo 38. Léalo conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hagas ¿qué? Ahora está entendiendo eso. Usted que dice que lo da todo por Dios, usted que dice que donde vaya el Señor tú vas con Él, es que tú que estás dispuesto a darlo todo por Él, tú que estás dispuesto a sacrificarlo todo por Él. Pero cuando llega el proceso, cuando llega las pruebas, cuando llegan las calamidades, cuando llegan las dificultades, eres el primero que abandonas el barco, porque te da miedo, aleluya, saber que hay un Dios que está contigo. No importa el plan del diablo, no importa el propósito. Cuando yo amo a Dios, el propósito será terrible.
testigo de que mi amor es inquebrantable. Hay gente que ha dejado amar a Dios por las necesidades. Es fácil amar a Dios con la nevera llena, pero cuando llega el momento de la crisis, cuando llega el momento, aleluya, donde no tienes ni para darle un vaso de agua, escúchame bien, a tus hijos, se te acaba el amor. Y a su nombre. Es fácil decir yo amo a Dios cuando me está yendo bien, cuando estoy en un buen empleo, cuando estoy ganando bastante. Pero cuando te toca pagar el arriendo y no tienes, cuando no tienes comida para acostarte, ¿será que lo sigues amando de la misma manera? Pedro le dijo a Jesús, porque sabía que Jesús estaba allí. Hay gente que a veces hablan cosas, ¿sabe para qué, iglesia? Para hacerse sentir bien delante de otros, para que otros le den fama. Mira, yo me imagino cuando Pedro dijo esta palabra, ¿qué pensó Andrés, Santiago, Tomás? ¿Qué pensaron los demás apóstoles? Wow, ese amor de Pedro es incalculable. Pedro sí ama al maestro. Pedro sí es cristiano de verdad. Pedro mira cómo habla Pedro. Pero ¿sabes qué fue lo más tremendo? Cuando entró el tiempo de la persecución de Jesús, cuando entró el tiempo donde apresaron a Jesús, aleluya, Pedro lo negó 3 veces. Por eso Jesús le hizo la pregunta 3 veces. Le dijo: Pedro me ama 1, Pedro me ama 2, Pedro me ama 3. Porque Jesús sabía que el verdadero amor, no importa cuánto te lo pregunte, tú siempre estarás dando la misma respuesta. Alguien puede entender que en el verdadero amor se manifiesta, escuche bien, los frutos del Espíritu. Y a su nombre. Y a su nombre. Y quiero hablarte de esto, aleluya, para que tú puedas entender que por qué Jesús, aleluya, le hace 3 veces, aleluya, la misma pregunta. Te lo dije porque él lo negó 3 veces. Pero quiero hablarte de las razones principales por qué Jesús quiso hacerle 3 veces la pregunta a Pedro. Porque Jesús quería restaurar a Pedro. Y a su nombre. Después que Pedro lo negó 3 veces, Jesús le dio la oportunidad de confesar su amor de la misma cantidad de veces, sanando su conciencia y restaurando su posición. Y a su nombre. Y a su nombre, iglesia. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¿Cuánto dan gloria al Señor? La primera vez, aleluya, que Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas?, era para pedirle un amor sacrificial. En otras palabras, ¿qué sacrificio has hecho tú por él? Se van los amenes. No lo hizo el Dios grande y poderoso llamado Yahvé. No dio a su único hijo. ¿Qué has dado tú por él? Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me ama? Pedro dijo: Señor, yo te amo. Pero Jesús le estaba preguntando. A Pedro sí lo amaba porque Pedro no había sacrificado la red. Hay un Pedro que todavía tiene la red. No, tú no entendiste eso. Pedro, donde iba Jesús, iba con la red en el hombro. Porque cuando Pedro veía que las cosas estaban duras, miraba la red. Yo no sé si tú me lo entendiste. Hay Pedros que todavía andan con la red en el hombro, que cuando las cosas se pone dura, dejan tirado el ministerio y van y buscan a la red y buscan un charquito para seguir pescando. Yo no sé si tú me entendiste eso. Y a su nombre. Y a su nombre. Lo primero que Jesús quería era que Pedro sacrificara la red. Y a su nombre. ¿Cuántos de ustedes tienen la red todavía? Dijo: si me falla la fe, la red no falla. Todavía usted dice: bueno, a la verdad que si Dios me llamó al servicio, yo le voy a servir. Y Dios dice: sírveme tiempo completo. Pero tú todavía tienes contacto. Que Pranito te dice: cuando tú necesites el empleo, solamente llámame, no hay problema. Entonces Dios dice: todavía carga la red.
Ay, a su nombre, y a su nombre. ¿Sabe cuál es que el problema de hoy en día de la mayor parte de cristianos que van al ministerio? Aleluya, es que no quieren soltar lo que en un tiempo te fue de bendición, lo que en un tiempo te trajo provisión. Pero vengo a hablarte y a decirte que la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso vengo a hablarte: tú tienes que quemar la red. Alguien tiene que quemar la red, porque el verdadero amor es quemar la red. Hay contactos que tú tienes, que tú sabes que te pueden ayudar en un momento de una crisis. ¿Por qué no los bloqueas? Ay, yo sé que se van los amenes. No, yo sé que si estoy pasando por un momento de necesidad, yo sé que llamo a escuchar al ingeniero tal. Yo llamo, aleluya. Yo llamo al científico tal. Yo llamo, pero ¿sabe qué dice Dios? Entonces tú nunca has creído en mí. Yo siento que alguien Dios está confrontando. Y a su nombre. Y a su nombre. La primera vez que Dios me habló a mí, me dijo, el Señor me dijo: te necesito tiempo completo. Yo le dije al Dios grande y poderoso, yo le dije, es como que no es Dios que me está hablando. Me dice: loco. Yo me acuerdo que en aquel tiempo yo estaba escribiendo algo y el Señor me dijo: Alex, te necesito tiempo completo. Y yo dije: diablo mentiroso, no confunda la voz de Dios. Dios no me puede estar hablando a eso. Primero, el sueldo que yo me ganaba era 700,000 pesos. Segundo, ese sueldo no me alcanzaba a veces ni para pagar mi arriendo. Y ahora Dios me viene a decir que me necesita tiempo completo. Entonces yo le decía a la voz que me estaba hablando: tú no eres Dios. Olvídate de ese cuento. Dios no habla así. Bendito, Dios no me va a poner a aguantar hambre. Dios no me va a poner a aguantar necesidad. Dios no me va a quitar el sustento de mi casa, de mis hijos. Aleluya. Para yo, entonces, ¿qué me voy a tener? Dios me decía: te necesito tiempo completo. Y yo le sacaba excusa a Dios. Me acuerdo que en una ocasión viajamos, aleluya, hacia Barranquilla. Y viajamos y estuvimos en la cumbre, a todo el mundo ministraron, aleluya. Y yo que iba por una palabra, Dios no me ministró a mí. Pero cuando estábamos almorzando en la casa del apóstol David Ramiro Hernández, él se queda mirando y me dice: yo no sé, pero yo siento de parte de Dios que hay una palabra de parte de Dios para ti. La profeta Emma estaba cocinando y le dice: Emma, ven acá, dale una palabra al pastor Alexander, dale una palabra. Se viene la profeta Emma y se queda mirando y me dice: así te dice el Señor, te necesita tiempo completo. Si tú quieres que la iglesia crezca, te tienes que soltar en las manos de Dios. Tú tienes que aprender a creer en la palabra que Él te ha dado. Bendito sea. ¿Alguien puede entender eso? ¿Alguien puede entender que a veces usted está dudando de lo que Dios te habló? En el momento en el que ella me da la palabra, yo le digo: el Señor, no era la palabra que yo quería. Porque a veces usted está buscando la palabra que usted quiere, pero Dios no te va a hablar en lo que tú quieres, sino en lo que tú necesitas. Y entonces el Señor me dijo: te necesito tiempo completo. Y lo más tremendo, Dios me dijo: y necesito que salga donde estás metido. Yo le dije al Señor: oye, esto sí es una locura. Primero, me quieres quitar mi trabajo. Segundo, ¿para dónde me voy? Y a su nombre. Y Dios me dijo: que estás dispuesto a sacrificar por mí. En otras palabras, Dios me estaba diciendo: Pedro, entrégame tu red. Pedro, entrégame tu red. Hasta que no quemes la red, Dios no puede manifestar su gloria. Hasta que no queme, aleluya, escúcheme bien, ese contacto que cada vez que estás pasando por un tiempo duro es el que te bendice, es el que te da. Entonces aquel contacto, aleluya, cada vez que te bendice se vanagloria. Entonces la gloria dejamos de dársela a Dios, aleluya, que es el proveedor de todo, para dárselo a un hombre. Por eso Dios necesita que la red se queme. Alguien tiene que saber que tiene que quemar la red. Pedro niega a Jesús 3 veces, pero Pedro se va de la cobertura de Jesús 3 veces.
Fueron 3 veces que el mismo Jesús le tocó buscarlo. Aló. Hay gente que cuando llega la crisis abandonan su llamado. Y entonces así te atreves a decir que lo amas. Y a su nombre. Escuche bien. El mismo Jesús quería que Pedro sacrificara. El mismo Jesús quería que Pedro sacrificaba. Volvemos nuevamente a esa parte en la cual Jesús le dijo la primera vez: Pedro, ¿me amas? Y a su nombre. Amén. Versículo 15. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que a todos estos? ¿A qué se refirió cuando dijo más que a todo esto? ¿Me ama más que a los peces que cogiste? Hay gente que Dios lo sacó de la pesca, pero todavía su corazón está ligado con la pesca. Aló. Hay gente que todavía no ha entendido que tu corazón no tiene que estar ligado con lo que Dios te quitó. Por eso hay gente que quiere vivir todavía de su talento y no quiere vivir de la misericordia de Dios. Me ama más que a todo esto. Yo cuando veo esto, yo soy muy imaginativo. Yo me voy, aleluya, que en eso, escúcheme bien, que en esa pesca que hizo Pedro, aleluya, y a su nombre, había robalito, palvo rojo, colvinata, sábalo, boca chico, bagre, aleluya, sierra, picuda, aleluya, atún, y a su nombre. Y alguien por ahí, la mojarra lora también estaba por ahí, aleluya, no la saque. Y a su nombre. Pero antes que Jesús confrontara a Pedro, Pedro estaba pescando y no había cogido ¿qué? Porque cuando Dios te sacó de un lugar y tú vuelves, vas a fracasar. ¿Sabes qué fue lo más tremendo de eso? Todavía no quieres que entender que el lugar donde tú siempre has querido ir fue el lugar donde Dios te sacó. Y si te regresas, fracasas. No. Dios dijo que no iba a confrontar. Amén, iglesia. Por eso a veces cuando mis padres me llaman y me dicen, mi mamá, ¿por qué no te vienes? Yo le digo, no, Dios me sacó de allá. Aló. ¿Cuántos de ustedes quieren irse nuevamente para el lugar donde Dios los sacó? Después de tanto tiempo que Dios te sacó, que llegaste a Canaán, ¿te vas a volver para Harán? Y a su nombre. Bueno, eso van los amenes. ¿Sabe qué pasó en ese momento? Él no estaban cogiendo nada. Pedro, en otras palabras, se desvistió, dice la Biblia. Se quitó la vestidura. ¿Y sabe qué fue lo más tremendo de eso? Cuando Pedro se quitó la vestidura, estaba pescando más cómodo. Amén. Pescar desnudo, pesca uno más cómodo. Y a su nombre. El problema es que usted se tire desnudo al agua y hay un problema. Ya usted entendió el asunto. Aleluya. El pescado no va a ver el anzuelo, va a ver. Ya usted entiende eso. Aleluya. Y a su nombre. Pedro estaba pescando, estaba desnudo, se quita las vestiduras. Pero cuando Jesús llega y les dice, ¿qué han pescado mis hijitos? Y ellos responden, no hemos pescado nada. Jesús le dijo, tiren la red a la derecha. Jesús le habla y le dice, tiren la red. Dice que ellos encerraron qué cantidad de peces. Cuando ellos encierran qué cantidad de peces, estaba Juan, porque lastimosamente el que tiene un llamado siempre termina influenciando a otro, aleluya, y se lo lleva a caminar por la misma visión. Ese es el problema, que hay gente que Dios lo planificó desde el vientre de su madre, lo llamó, lo escucha bien, lo santificó, lo puso, aleluya, para liderar, pero no ha querido ser formado por Dios. Por eso ha servido como estrategia del diablo para sacar a otro de la posición donde Dios lo puso.
puso. ¿Sabe cuál es el problema de muchos Pedro? Aleluya, que se olvidaron de la visión de Cristo, se olvidaron de la visión de Dios y ahora están usando su propia visión y sacando gente en la cual Dios puso en ese lugar para llevarlo a lugares de pesca donde van a fracasar. Y a su nombre. Pedro se va a pescar, se lleva a otros con ellos. Pero cuando Jesús le dijo, tira la red a la derecha, Pedro sabe, ni Pedro se acordó, ni tan siquiera se le, escuche bien, conoció la voz del maestro. Pero dice Juan, el discípulo amado, oh Pedro, ese que nos dijo que tiramos la red a la derecha, ¿no es el maestro? Pedro voltea y mira, dijo, sí. Dice la Biblia que volvió a ataviarse. Pero antes de ataviarse, Pedro, ¿sabe qué hizo? Se tiró al agua. Diga conmigo, es necesario tirarse al agua para después ataviarse. Escucha, no te atavies sin antes haberte lavado con el agua que fluye leche y miel. ¿Me entendiste lo que te dije? Una de las cosas que Pedro hizo fue que se tiró al agua. Cuando se tira al agua, Pedro le dice, páseme la vestidura. Hay gente que quiere volver a retomar sin antes de ser restaurado. Diga conmigo, aunque pecaste, Dios te ha perdonado, pero para volverte a poner te va a restaurar. Hay gente que está ministrando en el altar, ministrando, y no ha sido restaurado. En otras palabras, te vieron, conocieron, se colocaron las vestiduras sin bañarse. Por eso hoy hay ministerios que hieden a pecado. Se van los amenes. Yo dije que no iba a haber amén. Cuando alguien peca, que nadie está exento en no pecar, lo primero que tiene que hacer Dios es restaurar al pecador. Pero hoy en día la gente cree que venir a la iglesia ya se restauró. ¿Quién te dijo a ti eso? Ah, no, yo voy todos los días, yo ya hablé con Dios. Pero te tengo una mala noticia. Dios no restaura. El que restaura es tu pastor. Se te va los amenes. Dios restaura a través del, escucha bien, del alfarero que ha puesto en la tierra. Dios me restauró. Ahora, ¿quién te hizo control de tu restauración? Y a su nombre. Ese es el problema. Dice, hay gente que dice, no, yo le confieso mi pecado a Dios. ¿Aló? Y si tú le confiesas el pecado a Dios, ¿por qué no se lo confiesas a tu padre espiritual? Ah, no, al hombre yo no le confieso pecado. Ese es el problema. Por eso sigues viviendo fracturado. Hay ministerios que están fracturados. ¿Sabe qué pasa con una fractura? La fractura no se ve por fuera, pero se siente por dentro. Por eso hay personas que están fracturadas, que cada vez que alguien pasa, medio lo toca, le duele. Hay gente que todavía Dios no le ha quitado la fractura que trajeron del mundo. ¿Y sabe por qué? Porque no se la han entregado a ¿quién? A Dios. Yo no sé si usted me entendió. Y a su nombre. Por eso hay gente que si lo miran mal, se quejan. Si no lo saludan, se quejan. ¿Aló? Si alguien habló mal de él, me voy de la iglesia. Diga conmigo, tiene fractura. Porque la gente sana, aunque te den piedra y golpe, tú vas para adelante. Y a su nombre. Por eso usted tiene que saber que el lugar donde Dios te puso no te lo puede quitar nadie. Y a su nombre. Y a su nombre. Lo primero que Dios necesitaba era que Pedro sacrificara. ¿Y qué quería Pedro? ¿Qué quería Jesús? Que Pedro sacrificara la red.
Por eso Jesús le pidió a Pedro y le dijo: me ama, sacrifica a tu rey y a su nombre. Y voy a hablarte de que Jesús quería, escucha iglesia, Jesús quería, aleluya, que Pedro, iglesia, Jesús quería que Pedro no lo amara como lo amaban antes. ¿Cuál era el amor que Jesús quería que Pedro tuviera? Era el amor ágape. El amor de Pedro era un amor que era un amor, escuche bien, voluble, sensible, por encima. Pero el amor que Cristo quería que Pedro tuviera era el amor ágape, un amor incondicional, un amor, aleluya, dispuesto a dar todo lo que él tuviera por Jesús. Ese es el amor que Cristo quiere que tú des por él. Necesitamos que cambiemos, aleluya, y a su nombre. Por eso es que hoy en día el amor que le estamos dando a Dios no es el amor que Dios quiere que tú le des. El amor escuche bien, de Jesús, o el amor de Dios, es el amor ágape, que es un amor sin condición. Porque de tal manera amó Dios a quién, al mundo, que ha entregado a quién, a su único hijo, el unigénito, lo único que tenía, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El verdadero amor es cuando tú entiendes que tienes que sacrificar por Jesús. Hay muchos de ustedes que no quieren sacrificar ni el tiempo los días domingos para venir a la iglesia. Hay muchos de ustedes que no quieren sacrificar nada, pero sí quieren que Dios lo sacrifique todo por usted. Yo creo que ya el sacrificio que Él hizo vale más de lo que tú has hecho. Y a su nombre. Y a su nombre. La segunda cosa o segunda característica por la cual Jesús le preguntó a Pedro que si lo amaba era para darle una nueva visión. Al fin de la conversación, el amor de Pedro se había renovado con Jesús. Y Jesús lo había, escúcheme bien, lo había implementado algo sobrenatural. Y a su nombre. Por eso Jesús le pregunta a Pedro, porque le iba a cambiar la visión. El problema más tremendo dentro de nosotros: ¿por qué usted pelea con Dios? ¿Por qué usted pelea con la voluntad de Dios? Porque muchas veces usted, hermano, no quiere hacer morir tu propia visión para que la visión de Cristo permanezca en usted. Él le pregunta: Pedro, ¿me ama? Y Pedro vuelve y le dice: Señor, tú sabes que yo que te amo. En otras palabras, Jesús le dijo: Pedro, si tú me amas, no me abandonas lo que te entregué. Y a su nombre. Acuérdense que cuando Pedro estaba bien, porque a veces estamos bien delante de Dios. A veces tenemos momentos en el que tú te conectaste con Dios y llega la revelación del Espíritu delante, aleluya, de tu presencia. Y cuando Jesús hace la pregunta y le pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Los apóstoles dijeron: la gente dice que tú eres un profeta, la gente dice que tú eres la reencarnación de Juan el Bautista, la gente dice esto, la gente dice lo otro. Pero Jesús después le pregunta a ellos y les dice: ¿pero quién dicen ustedes que yo soy? Entonces todo el mundo repitió lo que otro dijo. Pedro, como estaba conectado con Dios, tenía un momento, aleluya, de bendición donde su intimidad estaba por encima. Llegó la revelación. Pedro dijo: tú eres el Hijo de Dios viviente. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces Jesús lo que quiso decirle a Pedro la segunda vez que le preguntó: Pedro, necesito que vuelva a la visión que una vez te reveló quién era yo. Porque si Pedro se hubiese mantenido en el nivel que tenía, no hubiese, escuche bien, negado a Jesús. Y a su nombre. Oye, tremenda revelación. Yo no entiendo la gente que Dios le da tanta revelación y termina haciendo lo contrario de lo que Dios le reveló.
Y a su nombre. ¿Cómo que si Dios le revela a Pedro que él era el hijo del Dios viviente, por qué Pedro terminó negándolo? Por eso le pregunta, ¿me amas, Pedro? Necesito cambiarte la visión. ¿Hay alguien aquí que Dios le va a cambiar la visión? Mira al que tiene a su lado, dígale, es tiempo de renovar la visión. Y a su nombre. Y a su nombre. Por eso el mismo Jesús, aleluya, le dijo a Pedro, como esto no te lo reveló ni carne ni sangre, Pedro, sobre ti, es que, escúchame bien, estableceré mi iglesia. A ti te entregaré las llaves del reino. Porque Pedro tuvo una revelación poderosa. Entonces Jesús decretó una palabra sobre la vida de Pedro. Por eso qué tristeza es que después de lo que Dios te dijo, viene el tiempo de crisis. Y en el tiempo de crisis tú mostraste que no calificabas para eso. Y a su nombre. ¿Sabe? Llega el tiempo de crisis, Pedro lo niega 3 veces y ya estaba profetizado. Lo más tremendo, que ya estaba profetizado. Es como lo que le pasó a Judas. Jesús está hablando. Ese es el problema, que hay muchos, aleluya, que están dentro de la iglesia y no están prestando atención a lo que Dios está hablando. Jesús dijo, y el que meta la mano en mi plato, ese me entregará. Y Judas dijo, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Y ya tenía la mano metida en el plato. Jesús dijo, Señor, tremendo es el que te va a negar, ¿cierto? Y Jesús, yo me imagino a Jesús viendo a Judas así, como que todavía no entendiste. Y a su nombre. El problema muchas veces dentro de la iglesia es que la gente que está fuera de la visión de alcance de Dios son personas, aleluya, que necesitan renovar la visión. Y a su nombre. Jesús le dice a Pedro, ¿me amas por segunda vez? Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que yo te amo. Y a su nombre. Pero Jesús dijo, yo necesito renovar la visión de Pedro. Escúcheme algo que le voy a decir. Estamos bajo el tema, iglesia, cuando Dios nos confronta, amén. Entonces Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Pero Pedro hasta el momento no había entendido, no había comprendido de qué le estaba hablando Jesús. Amén, amén. La tercera pregunta que le hace fue la comparación con otros. Amén. Por eso le dice, ¿me amas? Pedrito, tú me amas. Pero la tercera vez le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice que comenzó a entristecerse. Ahora viene la pregunta, ¿por qué Pedro comenzó a entristecerse? Y a su nombre. Diga conmigo, porque aceptó. Pedro aceptó que lo que él estaba diciendo, aleluya, no tenía que ver con otro, tenía que ver con él. A veces ustedes están dentro de la iglesia y a veces Dios está exaltando a la iglesia y usted está como aquel que esquiva los golpes. Ese no es para mí. Ese tampoco. Y a veces usted, como usted conoce todos los problemas de los hermanos de la iglesia, usted dice, ese es para Peranito. Mira cómo Dios le está hablando a la secretaria, que le dé duro. Ay, ese es para la tesorera. Ay, ese es para la intercesión. Son muchos piedrazos para el de la intercesión. Usted comienza a esquivar todos los golpes. Golpe por aquí, golpe por allá. Y entonces le tiran por aquí, se quita de aquí. Se tira acá, se quita de acá. Y comienza usted a esquivar lo que usted no sabe. Aleluya, que un golpe de una palabra de parte de Dios puesta en el altar te puede transformar. Por eso es que tú no cambias. Por eso es que tu forma de pensar sigue siendo la misma. Por eso es que te esquivas tanto que no has dejado que Dios te transforme. Por eso una de las cosas que el Señor me habló y que el Señor me dijo, que la iglesia necesita ser confrontada. No podemos seguir en la misma posición. Lo que está mal, está mal. Y necesitamos confrontar para poder ser restaurado. Una restauración no se hace en oculto. Mira que tiene a su lado, dígale, una restauración no se hace en oculto.
Una restauración, escucha iglesia, se hace, aleluya, a través de un padre espiritual. Y a su nombre. Quita esa mentira de su cabeza de que yo me restauro solo. Usted no puede ser la vasija y el mismo alfarero al mismo tiempo. Una vasija le restaura el alfarero. Yo no he visto que la vasija saca mano y comienza a moldearse. Aló. Y a su nombre. Y a su nombre. Para que pueda haber una verdadera restauración, tiene que haber un confrontamiento. Y Dios no te va a confrontar con lo que a ti te agrada, sino con lo malo que hiciste. Por eso hay muchos de ustedes que cuando se habla de pecado, se enoja con el que predicó. Porque tú sabes que estás pecando. Porque tú sabes lo malo que estás haciendo. Cuando se habla de que hay gente que le roba los diezmos a Dios, tú eres el primero que te enojas. Porque tú sabes lo que estás haciendo mal. Y te metes en la cabeza lo que otros que también hacen lo mismo de ti. Aleluya. Y por eso lo sigue. Porque cada hueso se une con su hueso. Y a su nombre. A veces estamos mal. Por eso hay gente que los pastores que predican de este calibre, escúcheme bien, que confrontan al pueblo con su pecado, no les gusta. Pero sí les gusta aquel que está repartiendo casa, bote, finca, mesa, todo. Pero de nada sirve si el hombre se gana el mundo, pero si su alma se pierde. De nada sirve la cantidad de dinero que tengas cuando tú sabes que tarde que temprano te vas a perder. Y a su nombre se van los amenes. Por eso le digo, Dios necesita confrontarte. ¿Por qué? Porque Dios necesita, iglesia, transformarte. Tú sabes, cristianos que todavía beben, cambian la botella por un vaso grande de plástico. Aunque le quites el empaque, el alcohol sigue siendo alcohol. Cristianos que todavía fuman. Dios mío. Y lo más tremendo, que delante del que cayó tú te vuelves el más santo, te salen alas cuando tú también tienes un muerto atrás. Y a su nombre. No te justifiques. No justifiques tu pecado. Amén, iglesia. Yo no sé cuántos están entendiendo eso. Por eso usted necesita no justificar su pecado. Miren lo que pasó, 2 de Samuel, capítulo 12. Ayúdeme a leer, por favor. Y a su nombre. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Dice: y Jehová envió a Natán a David. Amén. Y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Siga. Aleluya. Y el rico tenía numerosas ¿qué? Ovejas. ¿En qué? Aleluyas. Pero el pobre tenía más que una sola corderita. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre, iglesia. Que había comprado, y el criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca, de su bocada, y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Le tenía como a una hija. Escuche. Sigamos leyendo. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de su vacada y de sus vacas, de sus ovejas y sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Él comienza a contarle una historia, ¿cierto?
Él comienza a contarle una historia. Esa parábola tan hermosa. Le digo, mira, y más adelante usted va a ver que él le pregunta. Aleluya, volvamos ahí. Escuche bien, versículo 5. Y entonces se encendió el furor de David en gran manera contra el hombre y dijo a Natán: vive Jehová. ¿Qué más? Ese es el problema. Mira lo que le dijo. Se enciende, está enojado. Digo, ¿cómo va a ser posible teniendo tantas ovejas y tantas vacas, venís a comer aquella que apenas tenía aquel criado? Es más, dime quién es. Ese se merece la muerte. Lo voy a matar. Lo voy a acabar. Y mire lo que dice el versículo 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y a su nombre. Pero aquí entra el 7, que ahí es donde viene Dios y lo confronta. Y a su nombre. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de las manos de Saúl. En otras palabras, Dios tuvo que confrontar el pecado de David. ¿Sabe para qué? Para librarlo, para salvarlo, para llevarlo a donde él quería llevarlo. Ese es el problema, que hay gente dentro de la casa de Dios que no quiere que Dios le confronte su pecado, que no quiere que Dios, aleluya, le diga la verdad, que no quiere que Dios le saque lo que has tenido oculto por mucho tiempo. Por eso vengo a hablarte. Dios te va a confrontar. Es bueno señalar a otro cuando tú sabes que tú tienes un muerto atrás. Y a su nombre. Y a su nombre. Escuche, aunque tapes bien el muerto, el olor no lo puedes detener. Hay gente que tapó bien el muerto. Escuche, hizo un hueco, aleluya, de 6, 8, 10 metros bajo tierra. Le echó, aleluya, buena tierra. Quizá le pudiste colocar pavimento, pero el olor del pecado siempre sale. Y a su nombre. Aleluya. Hay gente que el muerto, escuche, quizás lo cometiste en otra ciudad, pero Dios te lo destapa en Bogotá. Bendito, porque el olor siempre va a salir. Diga conmigo: me huele a muerto. Y a su nombre. Si hay alguien que tiene un muerto aquí, tiene que acercarse a los sacerdotes y decirle: he pecado, he fallado, ¿qué tengo que hacer? Necesito restaurarme. No puedo seguir la clase de vida que llevo. No puedo seguir aparentando lo que no soy. No puedo seguir aparentando vivir una falsa santidad cuando tú estás endemoniado. Y a su nombre. David saca pecho y dice: hay que matarlo, ese se merece la muerte. Es más, y si no lo matamos, tiene que pagarla, tiene que hacer, porque no tuvo misericordia. Y lo que más me gusta a mí de esto es que le dice el profeta le dice: Natán, David, tú eres aquel hombre, tú fuiste el que tomaste la corderita, escucha bien, del capitán de tu ejército, para guisarla y comértela. Por eso Dios dice que a causa de esto va a venir el castigo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué es lo más tremendo de esto? Si Dios no confronta a David, su mismo pecado lo hace perder. Y a su nombre. Por eso los profetas no los puso Dios para andar ocultando pecados. Los profetas los puso Dios para hacer que el pecado que esté oculto sea manifestado. Profeta que comienza a ocultar pecado porque te dieron una ofrenda, le tienes que dar cuenta a Dios de eso. Primero recibe la ofrenda y después suéltale la palabra. Asegura lo tuyo. Aleluya, porque si le sueltas la palabra sin la ofrenda te quedas. Y a su nombre, bueno, eso es una clave profética. Aleluya. No podemos estar ocultando pecado,
porque el que oculta el pecado es copartícipe de aquel que pecó. Y a su nombre. ¿Entendió eso? Y eso es lo que pasa muchas veces dentro de la iglesia. Mi mejor amiga, mi amiguis. Tú sabes que tu amiga está al borde de pecar. Tú sabes que tu amiga está a punto de caer. Tú sabes que tu amigo se está a punto de equivocar. Pero como es tu amigui, tú eres, escucha bien, el limpión que le tapas el pecado a tu amiga. En otras palabras, si tu amiga peca, tú estás más sucia que ella. Eso es lo que pasa muchas veces. Te diste cuenta y lo primero que te dice tu amiga: no vayas a decirle nada al pastor porque se daña tu amistad. Entonces, tú le estás poniendo más cuidado, dándole más valor la amistad que tiene con tu amiga que la amistad que tiene con Dios. Y a su nombre. Mire lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Y a su nombre. Amén o no amén. Aleluya. Llegó un momento en el que Dios tuvo que levantar un profeta. Y Dios pone al profeta en medio del pueblo. Y le dice: Dios, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré. Ese es el problema. Ay, yo siento que Dios no me escucha. Yo siento que Dios no me ora. Pero hay alguien que sí sabe por qué Dios no te escucha. Ahora estás entendiendo. Te pueden matar, Dios no te va a oír. Porque hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin. No, es por aquí. Entonces Dios dice: por ahí no es. ¿Tú crees que esto? No voy a escucharte. Entonces oiré desde los cielos. Primero, Dios te escucha. Segundo, perdonaré. ¿Y perdonaré tú qué? Sanaré tu tierra, perdón. Dice: entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Escuche, primero, te oye. Segundo, sana. Escuche, perdona. Tercero, sana. Diga conmigo: restauración. Hay gente que el cielo lo tiene cerrado. Hasta que no se restaure tu intimidad con Dios, no se te abre el cielo. Deje de estar echándole la culpa al brujo, al hechicero, y que Dios los reprenda. Pero el hechicero no tiene ni arte ni parte en esto. El que tiene todo lo que te está pasando es tú mismo. ¿Qué? Pecado. Yo sé, en las redes todo se quedó oculto, todo se quedó tranquilo, pero es una realidad. Aló. Pero si yo diezmo, porque hay gente que porque diezma cree que ahora Dios tiene derecho de bendecirle, pero Dios dice: pero tú estás pecando. Ay. No vengas a tratar de comprar a Dios con el diezmo. Dios quiere que tú te arregles. Dios quiere que camines bajo obediencia. Dios quiere que camines bajo sujeción. Aló. Bueno, no digas amén entonces. Y a su nombre. Entonces David sacando pecho, trayendo juicio. Yo no entiendo cómo una persona que sabe que tiene un pecado oculto se atreve a levantar el dedo para acusar a alguien que cayó. ¿Aló? Cayó Peranita, a ella la pillaron, a ti todavía no te han pillado. Entonces ya tienen la piedra, hay que matar a los pecadores. ¿Aló? Y a su nombre. Cuando tú dices: bueno, el día en que me pillen el mío, pues me dan también mi piedrazo. No, así no es. Y a su nombre. Y eso fue lo que le pasó a la mujer que coge en el acto de la fornicación. Y todo el mundo tenía la piedra. La llevan delante del maestro. Pero Jesús dijo: el que esté libre de qué. ¿Qué tire qué? Y en otras palabras Jesús le dijo: si usted la quiere matar es su problema, pero muchos de ustedes tienen pecado. Y la pregunta es: ¿por qué no tiraron la piedra?
Y a su nombre. Entonces nunca usted levante un dedo para matar a alguien que cayó. Se van los amenes. Porque usted también tiene un muerto enterrado. Y a su nombre. Amén o no amén. Usted tiene un muerto enterrado. Amén. A mí me gusta esa confrontación que le dijo el profeta Natán. David, ese eres tú. Oye, tenías cualquier cantidad de mujeres que podías hacer y deshacer con ellas. Y Dios no te iba a juzgar. Es más, Dios te dio libertad para contarte con cualquiera de las concubinas, con cualquiera de las esposas que tenías, pero te gustó la mujer de tu hermano. ¿Aló? Y no tuviste pretexto, sino que la cogiste, te hiciste de ella, estuviste con ella. Y a su nombre. Ya no, hay que matar, hay que destruir, hay que sacarlo de la iglesia. Entonces yo creo que tú eres el primero que tienes que ir saliendo. Y a su nombre. El que no peca por un lado, peca por el otro. Hay gente que está siguiendo el pecado de la fornicación, pero el pecado de la mentira que tú mantienes echando, ¿qué? Y a su nombre. Diga conmigo, Dios nos está confrontando. Amén. Hay otros que siguen el pecado, escúcheme bien. Aleluya. El pecado sexual, el pecado inmoral. Pero ¿cuántos pecados de eso tú tienes? Ah, no, pero es que yo le fallé a Dios, pero yo no lo hice como peranito. Para Dios pecado es pecado. No lo vengas a legalizar. Hey, pecado es pecado. Amén. No saques pecho cuando tú sabes que tienes un muerto. Dios necesita confrontar el pecado del hombre para poder traer libertad. Y escúcheme bien. Y lo primero que hace Dios, que se da cuenta porque usted pecó, es porque usted se cambia de posición. Diga conmigo, el cambiarse de posición, escuche esto, es evidencia de que tú pecaste. ¿Me permiten? Yo le explico a través de la Biblia. Vámonos a Génesis capítulo 1, versículo 1. Y a su nombre. Después que Dios crea el cielo y la tierra, amén, y todo lo que Dios hizo, creó al hombre, amén. Déjeme, yo me ubico mejor. Aleluya. Y todo lo que pasó en el huerto del Edén, entonces vino la desobediencia. Es el capítulo 3, perdón. Versículo 1. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová los había hecho, cuando dijo a la mujer: con que Dios ha dicho que no coméis de este árbol del huerto. El versículo 2. La mujer respondió a la serpiente: de fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio, dijo, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y a su nombre. Y a su nombre. Amén. Pero quiero llevarte. Versículo 8. Lleguemos al versículo 8. ¿A quién yo quiero llegarte? Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia. Diga conmigo, cambiaron de posición. Todo aquel que peca, lo primero que hace es que se va de la presencia. No me entendiste. Todo el que peca ante la presencia de Dios se va de su presencia. Y hay unos que son tan sinvergüenza que no quieren reconocer que te estás yendo de la iglesia, no porque la iglesia te hizo un daño, sino porque tú pecaste. Se van los amenes.
¿Sabe qué hizo? Se fueron de la presencia de Jehová. Amén. Y se escondieron entre los árboles del huerto. Pero aquí viene la pregunta que Dios le hace, versículo 9. Aleluya. Mas Jehová dijo, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Por qué creen ustedes que él le preguntó dónde estaba Adán? Porque lo fue a buscar en el lugar donde lo tenía y no lo que. Ese es el problema. Dios te vino a buscar en el lugar de intimidad y ya no te encontró. Yo no sé cuánto agarraron eso. Entonces Dios dice, este pecó. Usted no se da cuenta que la gente que habla mal de usted, que se levanta en contra de usted, muchas veces él lo evita y no le da la cara. Y así, hombre. Entonces Adán y Eva estaban evitando a quién. Y ya no estaban en el lugar donde Dios lo dejó. Acuérdese que Adán y Eva tenían una intimidad con Dios, pero ya no estaban en el lugar. Cuando Dios lo va a buscar, hermana Nilda, lo va a buscar en el lugar de intimidad. Y le dijo, Adán, yuhu. Y Dios se da cuenta que eso estaba solo. Y entonces Dios comenzó a buscar a Adán. Escuchen, nos devolvemos un poquitico al 8. Escuche. Dios comenzó a buscar a Adán. Y dice la palabra, oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba ¿dónde? En otras palabras, ¿qué estaba haciendo Dios? Lo estaba llamando. Heiner. Heiner. Y pongamos un ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Vamos a montarse al pobre Heiner. Aleluya. Heiner, Heiner por aquí, Heiner por allá, Heiner, pero Heiner no contestaba. No era porque no escuchaba. Heiner no contestaba porque sabía que había que. Vaya santa alaba. Hay gente que sí ve los mensajes. Hay gente que sí ve las predicaciones. Hay gente que sí ve que Dios le está hablando, pero como sabe que hizo lo malo, vaya santa alaba, no contesta. Y a su nombre, devuélvete al 9. ¿Sabe qué fue lo más tremendo? Que aquí es donde le dice, aleluya. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Cuando le pregunta ¿dónde está? Era porque escúcheme bien, no era porque Dios no sabía dónde estaba Adán. Cuando le pregunta ¿dónde estás tú? Era porque él lo había dejado en un lugar y ya no lo había encontrado. Por eso vengo a hablarte. Hay muchos de ustedes que están en el lugar equivocado. Hay muchos de ustedes que Dios los dejó en el lugar de intimidad, que Dios los dejó en el lugar, aleluya, donde usted siempre tenía intimidad con él. Pero Dios te fue a buscar al lugar donde Dios te puso, pero no te encontró. Por eso Dios te está buscando y Dios te está preguntando, ¿dónde está usted? ¿Dónde estás tú? Lo mismo que pasó con Adán, se le manifestó a Elías. ¿Aló? Dice en Primera de Reyes 19 que Elías, después de matar a espada a los profetas de Baal, sintió miedo, salió corriendo y llegó a un lugar donde Elías se encuevó. Y a su nombre, porque el pecado te quita la posición donde Dios te puso. Y a su nombre, Elías se encueva. Y cuando Elías se encueva, bendito sea el nombre de Dios, Dios le hace una pregunta a Elías y le dice, ¿qué haces aquí? Dios no le preguntó a Elías, hijo, ¿qué pasó? Le preguntó, ¿qué haces aquí? Este no fue el lugar donde yo te dejé. Yo no sé quién está conmigo. Este no fue el lugar donde yo te puse. Este no fue el lugar donde yo te mandé. El problema de Elías es que Elías se convirtió en el mismo Adán. Ese es el problema de muchos, que cuando Dios los está confrontando, terminan huyendo y no dándole la cara. Ay. Señor, todo lo que yo he hecho,
No soy yo más que mis padres. Padre, mejor quítame la vida. Ya no merezco. Mira, vendieron esto, justificando por qué había matado a los profetas de Baal. Dios no te está mandando a que te justifique. Dios te está preguntando, ¿qué haces aquí? Yo no te dejé aquí. ¿Sabe? Hay lugares donde Dios ni tan siquiera te dijo que tú fuese. Hay muchos que están en el trabajo equivocado. Hay muchos que están en lugares donde Dios no los puso. Y Dios te está hablando hoy. ¿Qué haces aquí? Este no es el lugar de tu asignación. No es que el lugar que yo te di. No es que el lugar de la posición. Alguien puede entender eso. Por eso te vengo a hablar. Te está yendo mal porque te botaste en la cueva cuando Dios no te puso ahí. Le preguntó Dios a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Sabe qué hizo Adán en el versículo 10? Mire lo que dice el versículo 10. Aleluya. Y él respondió. Mira lo que responde Adán. ¿Qué hizo Adán? ¿Qué respondió? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ahora, no eran amigos. No tenían una amistad. No hablaban todos los días. Una cosa es miedo y otra cosa es temor. El temor es respeto. Y el miedo, escuche bien, es la cobardía de no aceptar que te equivocaste. ¿Sabe qué tuvo él? No tuvo temor. ¿Tuvo qué? Por eso muchas veces evades cuando el pastor te llama. Porque tienes miedo. ¿Aló? Y a veces te insiste. ¿Y sabes qué hace? Le das colgar. Porque tienes miedo. Porque tienes miedo que Dios te confronte. Porque tienes miedo que Dios te levante. Porque tienes miedo que Dios te saque de la cueva donde Él no te mandó que te llegaras. Y tuve miedo. Tuve miedo porque estaba ¿qué? Desnudo. Y me ¿qué? El miedo te quita la posición. Escúcheme algo. Si Dios te puso en Bogotá, ¿por qué Dios te tiene que buscar en Barranquilla? No, tú no entendiste eso. Dios te mandó y te puso ¿a dónde? En Bogotá. Y ya tú como te tuviste miedo, te fuiste para Barranquilla. Señor, no me hables, dice Dios, si te está buscando en Bogotá. Yo no te mandé a Barranquilla. Amén. Dijo el hermano Gomelo, o sea, qué bueno que te pasó. O sea, yo estoy en Bogotá. Ah, no, pero es que Dios está en cualquier parte. Sí, pero no en cualquier parte es el lugar donde tú tienes que estar. Y a su nombre. Usted está pudiendo entender eso. El miedo te quita la posesión. Y a su nombre. El miedo, escucha iglesia, es sinónimo, aleluya, de que tú estás mal. Porque si tú tienes una intimidad con Dios, ¿por qué tienes que tener miedo? Amén. O usted como mujer, cuando vea a su marido muy nervioso, cada vez que usted hable, dígale, ¿qué hiciste? ¿Cuál es el miedo? ¿Aló? Dígale, mírame a la cara, no bajes la mirada. Porque si bajas la mirada me estás diciendo que hiciste algo. ¿Qué hiciste? ¿Aló? Mamá, cuando veas a tu hijo que ya no, que te quiere evadir, que no quiere darte la cara, pregúntale, ¿qué fue lo que hiciste? Y a su nombre. Ay, tengo miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que usted me diga algo. ¿Y por qué tiene miedo que yo te diga algo si siempre te lo he dicho? ¿A qué le huyes? No dice la Biblia, huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. Los que huyen porque son impíos. Y si tú andas corriendo, ¿qué hiciste? Hermanos, amén. Diga conmigo, Dios nos está confrontando. Amén. Pedro creía que Jesús lo iba a salir. No, Jesús le dijo 3 veces. ¿Sabe cuál es el problema? Que esa es una de las cosas. David creía que con responderle al profeta con voz de trompeta, creía que se iba a salvar de la confrontada que Dios le iba a pegar. Y a su nombre.
todos los hombres de Dios en el Antiguo Testamento fueron confrontados por Dios. Moisés dejó el muerto, lo tapó, huyó. 40 años en el desierto. Pero el día en que Dios lo necesitaba, lo confrontó. ¿Y cómo lo confrontó? Cuando Moisés iba a ver la zarza, le llama y le dice: hey, cabezón, a mí no se me olvida que tus pies están manchados de sangre. Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde yo estoy santo es. Ese es el problema, que hay gente que dice: yo me fui y perdí y me la viví y después vuelvo. Y cuando tú vuelves, tú crees que todo es paz y amor. Ay, volvió el hijo amado. Escúchame algo que te voy a decir. Todo hijo amado tiene que ser procesado. Y a su nombre. Todo hijo amado tiene que ser procesado. Amén o no amén. A veces el que peca, cuando están predicando, siente que todo el mundo le tira. Mire, usted quiere ver una persona que ha pecado, mírele los ojos, los tiene cuadrados, no redondos, cuadrados. Y así dice: en la iglesia todo el mundo me la tira. No, no es que todo el Dios sabe lo que te está hablando a ti. Y a su nombre. Aleluya. Dígale que te lo quita los ojos cuadrados, eso. Que Dios está hablando. Aleluya. Porque eso pasa. La gente que peca está pendiente. Y cuando están a eso, mejor dicho, está asustado. Y cuando de pronto el pastor está ministrando y pasa por el lado de él, está: que no le diga. Reprendo, Padre, lo ato en el nombre de Jesús. Y a su nombre. Eso que yo le estoy diciendo da risa, pero hay muchos que saben que cuando la palabra está enfocada conforme al pecado de ellos, están haciendo oraciones contrarias para que no lo ministren. Y a su nombre. Señor, hazme invisible delante de mis enemigos. Yo soy tu pastor. Pero me ves como un enemigo porque sabes que Dios me está revelando. Entonces le dice a Dios: hazme invisible ante mis enemigos. Ese es el problema de muchos. Porque el día en que te confrontan, no creo que te va a agradar. Y a su nombre. Amén o no amén. De estar sacando excusas. De estar echándole culpa a la iglesia de su pecado. De estar culpando al hermano o a su esposa. Porque hay muchos hombres y mujeres que no quieren aceptar su culpabilidad. Andan buscando siempre a alguien para echarle la culpa. Es que yo caí porque tú no estabas ahí. Pero déjeme decirle algo de parte de Dios. El papá de Jacob, pero escuche, el papá de José nunca estuvo con José y José no cayó. Ese es el problema de muchos aquí. Ay, es que yo tengo necesidad. ¿Usted cree que José en la media pubertad en la que él estaba 17 años? ¿Usted cree que José no tenía necesidad? ¿Usted cree que José no sentía? Pero ¿por qué no cayó? Porque para José era prioridad el reino. Ese es el problema de algunos, que a veces le dicen: Señor, tú sabes que esa es mi debilidad. Tú sabes que yo no sé qué vivir con hombres, Señor. Y a su nombre. ¿Me permiten? Digo eso. ¿Me permiten? Hay muchas de ustedes que la debilidad no la tienen en las piernas, la tienen en la mente. Por eso es que constantemente sales de una y vuelves y caes en otra. Antes de cerrar las piernas, cierra tu mentalidad pecaminosa que tienes. Porque eso es lo que está pasando muchas veces. Y hay gente que cae. Va el pastor y comienza a restaurar, y después que ya tiene nuevamente restaurar, vuelve y dice: cae. Y a su nombre. A veces cuando estos casos me pasan a mí, le digo a Dios: dame la unción de Elías para que caiga fuego y descienda. Y a su nombre. Y a su nombre. Apláudele si le vas a aplaudir. Amén, iglesia. Necesitamos comenzar a entender
que todo pecado tiene que ser confrontado. Bienaventurados aquellos que van delante de Dios y confiesan su pecado. Padre, caí, lo estoy confesando, me equivoqué, fallé. ¿Qué tengo que hacer? Estoy en disposición. Hay otros que caen y cogen el altar, escúcheme bien, como juego de ellos. Sabe que estás mal, sabe que pecaste, sabe que caíste, estás caído y no tienen ni temor para subirte al altar, para predicar. Aló. Y a su nombre. Y a su nombre, iglesia. Si usted supiera que el pecado contamina al que no ha pecado. Si usted supiera el daño que le hace a la iglesia, al cuerpo de Cristo, cuando tú sabes que estás mal y te montas a ministrar la presencia de Dios. Si tú supieras todo lo que estás haciendo. Pero qué lástima que hay gente que sabe que está mal, ni tan siquiera, escúcheme bien, viene delante de los pastores y habla con ellos, sino que así deja que lo usen. Y a su nombre. Ah, no. Dios ama al pecador. Pero si todavía no eres restaurado, ¿qué vas a estar ministrando? Tú no puedes ministrar la presencia de Dios si no has sido restaurado. Mire, le digo algo. Tenemos algo que se llama la gracia. Diga conmigo, la gracia. Pero hay gente dentro de la iglesia que abusa de la gracia. Si estuviéramos en el tiempo de la ley, le aseguro, en cuya presencia estoy, que aquí muchos hubiesen muerto en el altar. Porque la ley no permitiría esta sinvergüenzura. El que estaba mal no podía entrar al tabernáculo porque lo sacaban muerto. Por eso hoy en día quizás no moriste físicamente, pero espiritualmente tu vida está muerta. Por eso hay una parte en la Biblia que dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y a su nombre. Y a su nombre. Si Dios te confronta, es porque te quiere hacer libre. Si Dios te confronta, es porque te quiere restaurar. Si Dios te confronta, es porque quiere transformar tu destino. Necesitamos que Dios nos confronte, iglesia. Amén o no amén. Para que la mujer samaritana dejara de estar acostándose con hombres que no fueran su marido, tuvo que ser confrontada por Jesús. Cuando le dijo, ¿dónde está tu esposo? Ay, yo no tengo. Ese es el problema, tú no pecas. ¿Quién? Yo. Y a veces uno como pastor quiere, como para no tirarte la directa, quiere soltártela como te la soltó el profeta Natán a David. Es sentido. Hay una mujer y tú sabes que es contigo. Ay, pastor, y la gente. Y ahí tú no dices, oye, qué sinvergüenza eres. Oye, esto es contigo. Y a su nombre. Esto no es para nadie, esto es para ti. Y a su nombre. No se la tires a la hermana que está atrás, agárrala tú. Y a su nombre. Entonces uno muchas veces busca palabras sutiles porque a veces dice que el pastor es muy duro. El pastor me ofendió. Todo el que peca se ofende por todo. Y a su nombre. El pastor me ofendió. Ahora te sientes ofendido. Pero pregúntale a Dios si Dios no está ofendido con lo que tú hiciste. Es más, cuando tú pecaste, yo ni tan siquiera estaba por ahí. Pero ahora que Dios está revelando tu pecado, te sientes ofendido porque se está hablando de él. Aló. Y a su nombre. Y a su nombre. Dios restaura a través de los hombres. Diga conmigo, Dios restaura a través de los hombres. Y con esto termino. Escúcheme bien. La Biblia dice, vosotros que sois espirituales, restaurar con espíritu de mansedumbre. ¿A quiénes? Al que cayó. Amén, iglesia. ¿Se está dando de cuenta eso? El problema es que un pecador no puede restaurar a otro pecador.
Porque se unen los dos y ¿sabe qué hace? Se convierte el Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hay gente que sabe que está mal y va a otro a restaurar lo que está peor, y comienzan a escarnecer del pastor, de la pastora y de la iglesia cuando ellos mismos saben que están mal. Se van los amenes. Y a su nombre. Y a su nombre. Por eso lo primero que usted tiene que saber, los que pueden restaurar son personas, especialmente los ancianos. Deje de estar buscando a la hermana chismosa que no te restaura, te contamina más. Busca un anciano de la iglesia, porque a los ancianos de la iglesia Dios les ha dado espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de conocimiento. Son personas que Dios los tomó, aleluya, porque ellos tienen el espíritu de Dios. Pero como en Jesús que estaba, y volvemos a la palabra donde estábamos ahora que comenzamos. ¿Sabe qué tenía Jesús? Jesús le dijo a Pedro, ¿cómo lo confronta? Diga conmigo, lo confronta con su visión. ¿Y cuál era la visión de Jesús? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuál era la visión de Jesús? Diga conmigo, el amor. Esa era la visión de Jesús. El amor. Cuando hubiesen comido, Jesús le dijo, pero cuando usted lee una versión, la Nueva Versión Internacional dice que lo cogió y lo sacó. Lo cogió y le dijo, vamos a caminar, Pedro, vamos a caminar tú y yo. Porque uno no puede restaurar a gente en donde hay gente. Hay que sacarlos. Lo saca y le dice, vamos a hablar tú y yo. Cuando lo lleva, ¿sabe dónde lo llevó? Lo llevó a la barca donde trajeron los peces. Y cuando lo lleva a la orilla del mar, le dice, ¿me amas, Pedro? Eso que hizo Jesús con Pedro no se dio cuenta ni Santiago, ni Tomás, ni Jacob, porque nunca falta el chismoso y dice, está mal. Entonces él lo llevó aparte y le dijo, ¿me amas? Todavía hay gente que creen que yo divulgar el pecado de otro es lo mejor que yo puedo hacer. Lo estoy matando. Dios no me llamó a matar a nadie, Dios me llamó a restaurar. Dios me llamó a restaurar. Vosotros que sois espirituales, restaurar con espíritu de mansedumbre. Jesús lo saca delante de todos ellos, lo lleva a un parte y le dice, Pedrito, ven acá. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas? Y a su nombre, deje de estar hablando cosas que usted sabe delante de gente que no tiene nada que ver con esa persona. Y a su nombre. Y a su nombre, iglesia. Él se lo dijo. Me ama. Amén. ¿Sabe que Pedro, yo te amo? Eso dijo Pedro, tú no me amas, Pedrito. Tú no me amas, Pedro, por esto, por esto, por esto. Por eso yo le digo algo de parte de Dios. Dios nos dio a nosotros todo para restaurar. Hay gente que se enteró y dice, pero yo no he visto que el pastor ha hecho eso público. No lo voy a hacer público. El pecado de Pepe Suárez no se va a hacer público. Yo le doy gracias a Dios que Dios me enseñó a pastorear. Porque yo era uno de los cristianos racatamandaca, como dicen por allá. Yo el que pecaba lo ponía al frente. Confiese su pecado, pecador. Pero cuando Dios me dijo, yo no te puse a pastorear para matar, yo te puse a pastorear para restaurar. Por eso hay gente aquí que van y visitan y dicen, ven acá, mi hermana, yo veo que no te usan, ¿qué te pasó? ¿Qué esto? Y le digo a la persona, no le diga nada a nadie. Aló. Porque a los demás no le importan. Y a su nombre. A los demás apóstoles no le importaban lo que Jesús estaba restaurando a Pedro. Y a su nombre. Diga conmigo, déjate restaurar por Dios. Lo primero que tiene que hacer un restaurador, ponerse en la posición del que está restaurando.
Usted deje de estar golpeándose el pecho diciendo que usted no. Acuérdese que usted también es pecador. Amén. Y a su nombre. Necesitamos ponernos en la posición de que vamos a restaurar. Pepo cayó, Pepito Suárez cayó. Oye, no conviertan eso escucha bien, en el noticiero. Porque hay muchos que son, ¿me permiten lo digo? Son como en el noticiero Caracol y RCN, que hablan mentiras y aumentan de más. No entendiste eso. Y a su nombre. Dios no te está mandando. Yo ahorita estoy viendo por allí en las redes noticias cristianas. ¿Y desde cuándo acá? Aló. Y he visto algunos amigos que mantienen pegados en las noticias cristianas porque quieren estar al día de lo que está pasando. Se llama chisme. Eso se llama chisme. Preocúpate por tu vida. Preocúpate por tu casa. Preocúpate por lo tuyo. Deja de estar pendiente de lo de otro. Dios sabe cómo restaura a su pueblo. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces mire qué tan importante es eso. Dios necesita confrontarnos. ¿Cuántos quieren que Dios lo confronte? La única manera de que la mujer samaritana dejara de pecar fue cuando Dios lo confrontó. Amén. Escucha y termino con esta frase. No puede haber restauración sin antes haber confrontación. Porque solo así Dios puede restaurar al que está caído. Yo le digo algo de parte de Dios. Lo siento muy fuerte en mi espíritu. Le vengo diciendo al Señor. Hay gente que cree. Hay gente que cree que nosotros no estamos enterados de algunas cosas que usted tiene. Pero muchas veces le he dicho a Dios, dame la oportunidad. Y Dios me dice, tranquilo. Señor, pero dame que yo ya tengo la vara lista y el callado. Estoy que le parto la patica. Señor, dame licencia. Y Dios mío, ey. Te lo conté para que mires lo que yo voy a hacer. Ay, Señor, ¿cuándo me das? ¿Cuándo? Dios, tranquilo. Y a veces hay gente que está creyendo que nosotros estamos fuera de la conexión de Dios. Y a veces me da tristeza. Es que cuando Dios muchas veces lo que hace es que todo lo que usted oculta lo tiene que manifestar. Hay muchas mujeres, se lo digo en cuya presencia estoy, que están en fornicación. Y le voy a decir, cuando crezca la barriga, será el resultado de lo que hiciste en el oculto. Porque a veces mismo Dios va a permitir que te embaracen para que no lo ocultes más. ¿Sabe por qué? Porque a veces estás ocultando. Y a su nombre. Si usted tiene su amigo, su amante, y póngale de ahí para adelante lo que usted quiera llamar. Hágalo real. ¿Cuál es el problema? Y a su nombre. En lo secreto te das besos. Escuche bien, que te llevan al cielo. Y ahora que tienes tu esposo, que fue público, que es tuyo, ya no lo quieres ni besar. Aló. Dale, esposo, dame un pique, mi amor. Yo sé que los amigos se van a acabar. Siempre un beso. Pero cuando estaban en los secretos, te metían en el oscurito y ya tú sabes lo que venía. Bueno. Y esa es una de las cosas. Y hoy en día te vistes como una santa, como un santo. Te entras con la Biblia con porte, falda larga, pero el pecado está que te acaba. De nada sirve una falda cuando tu corazón está contaminado.
De nada sirve tapar tu pecado con la vestidura cuando tú sabes que para el reino de los cielos no vas. Necesitamos confrontar lo que está mal. Por eso yo les digo de parte de Dios, yo no sé, pero usted sí sabe. Y es mejor en cuya presencia estoy que tú te acerques. Porque le dije al Señor, dame licencia. Quiero que me den licencia, el callado ya está listo. Pero Dios me dijo, no te preocupes, que si tú el callado lo tienes listo, yo tengo lista la hacha. Está puesta. Porque una cosa es la disciplina de un hombre y otra cosa es la disciplina de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dale fuerte aplauso al Señor. Dáselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ponte de pie, iglesia. No espere que yo vaya a ministrar. No voy a ministrar hoy, porque yo creo que la palabra ministró lo que tenía que ministrar. Y si usted dice, yo no sentí a Dios, es porque usted estaba en otro mundo. Vuelva a la tierra. Solamente le digo a la iglesia, lo mejor que puedes hacer es confesar tu pecado. A mí me gusta la sinceridad del profeta Isaías. ¿Sabe qué dijo Isaías? Isaías capítulo 6, en el versículo 1, dice que Dios lo lleva y le revela una visión. Pero cuando Dios le revela la visión a Isaías, escúcheme bien, Isaías llega a ver una dimensión de gloria tan importante que Isaías dijo, yo no soy merecedor de esto. No soy merecedor de esto. Dice que en ese momento Dios hizo una palabra, hizo una pregunta y dijo, ¿quién irá por nosotros? Pero ¿sabe qué dijo Isaías en ese momento? Le dijo a Isaías, yo necesito que tú limpies. Dice que un ángel cogió un carbón encendido, ¿de a dónde? Del altar. Lo llevó y lo puso en la boca ¿de quién? De Isaías. Y el carbón purificó sus labios y quitó su culpa y quitó su pecado. Y entonces, en otras palabras, hay profetas que la boca la tienen contaminada. Hay profetas que lo primero que Dios tiene que limpiarle es la lengua, porque tu lengua está contaminada. Y en una misma fuente no pueden salir dos aguas. En una misma fuente no pueden salir dos aguas. Con la boca que profetiza no puede ser la misma boca que maldices. Por eso vengo a hablarte de parte de Dios. Si necesitas el carbón encendido, clama a Dios y dile, purifica mis labios y quita mi culpa y limpia mi pecado. No hay tiempo que lo ocultes más. Ya Dios te localizó. Cierra tus ojos. Shakataraba aquí masoja. Rebequén de alaba aquí alabanza. Shakataraba baba. Vamos a adorar al Señor. Aleluya. Con la bondad de Dios. Yo quiero que tú hables con Dios en este momento. Yo no voy a ministrar a nadie, pero si tú sabes y entendiste lo que Dios te habló, tú le vas a decir a Dios, límpiame, transfórmame. Límpiame y transfórmame. Sacatarabasuja. Yo quiero que tú hables con Dios. Olvídate del que está a tu lado. Olvídate, aleluya, del que te escucha. Vas a hacer una oración interna. Vas a hablar con Él. Shakatarabasoja. Espíritu Santo. Te amo, Dios. Dígaselo a Él. Tu amor nunca me falla. Dígaselo a Él. Y resistir en tus manos está.
conozco como Padre y como amigo fiel. Esto es tú y Él. Mi vida está en la bondad de Dios. Pues díselo ahí, te amo Dios. Aleluya. Tu amor nunca me falla. Tu existir en tus manos está. Desde el momento en que y como amigo fiel, yo canto. En la bondad de Dios. Dígaselo a Él. En mi vida he sido bueno. Dígaselo a Él. En mi vida he sido tan bien. Con mi cerco cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Yo creo que esto es para que tú le pidas perdón a Él si tú sabes lo que ha hecho. En mi vida ha sido tan fiel. Díselo. Con mi cerco Si te equivocaste, si fallaste, yo cantaré y pasó aquí, amánsala. Amasoja. Tu voz me ha guiado. me has guiado por el fuego. Oh, basácatela. Mi vida está En la oscuridad. y te conozco Como Padre y como amigo fiel, vida está en la bondad de Dios. ¿Alguien se lo puede decir al Señor en esta mañana? En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Con mi cerco cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Díselo. En mi vida ha sido bueno. Ay, asoja. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi cerco cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue. Santo. Y tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue. persiguiéndome. Tu fidelidad sigue. Persiguiéndome. Por favor, levanta tus manos. Pon una mano en el cielo y otra en tu corazón. Y más hojas. Ponte la mano en el corazón, una arriba y otra en el corazón. En mi vida ha sido Shakatarabababa. tan fiel. Hay gente que está llorando. Hay gente que sabe. Cerco cada Tú tienes que ser. Y más hojas aquí a la alabanza. cantaré. Tú tienes que ser. Aleluya, restaurado. Dios vino a restaurar. Dios no vino a matarte.
pero te necesita confrontar. Necesita confrontar tu pecado. Necesita confrontar lo malo. En mi vida he sido tan. ¿Cuántas veces has lastimado el corazón de Jesús? ¿Cuántas veces has lastimado el corazón de Dios? Y Rakatarabasoja. Obascendeleve. De la bondad de Dios. En mi vida sí. Su amor. Porque te amó, iglesia. Te amó. Es su amor la que cubre multitud de pecados. Es su amor la que te tiene con vida. Es su gracia. Es su bondad. Yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue. Díselo, díselo. Y tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Oh, Basoja. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Díselo. Y tu fidelidad sigue persiguiéndome. Basoja. Y tu fidelidad sigue siguiéndome. Y todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti díselo a él. Tu fidelidad sigue. Y Basaka Masoja. Y Requía Mansalaba. Yo quiero que en estos 5 minutos, ahí, yo quiero que tú le digas al Señor. La Biblia dice: el que reconoce, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza la misericordia. Yo creo que tú no puedes hacerte de la vista gorda que esto es contigo. Necesitamos, Dios anda buscando corazones limpios, corazones agradecidos, gente que verdaderamente, aleluya, puedan amarlo. Y Rakatarabasoja, que lo puedan amar con su alma, con un corazón agradecido, abierto. Y Rakatarabasoja. Quizás nadie te vio, quizás nadie de la iglesia sabe por dónde has pasado, pero tú sí sabes. Tú sí sabes lo que hiciste, tú sí sabes. Y hoy te está hablando el Señor. Te está diciendo: hija, hijo, yo estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Y aquí a la alabanza, aleluya. Y habla con Dios. Yo quiero que la iglesia hable con Dios, porque yo dije, yo no voy, es Dios el que está ministrando tu alma. Dios está ministrando tu corazón. Pero el Señor me dice: Irralaba aquí a la alabanza. El Señor me dice, aleluya, que recete Segunda de Crónicas 7:14, porque esto se convertirá en un decreto para alguien, aleluya, que en algún momento falló, que en algún momento se equivocó, que en algún momento, aleluya, y Rakatarabasoja, soja, le diste cabida al enemigo. ¿Sabe qué me dice el Señor? Me dice que se lo receta a la iglesia, porque la iglesia necesita ser sana, la iglesia necesita ser libre, la iglesia necesita entender, aleluya, que hay un Dios que te puede levantar, que hay un Dios, aleluya, que puede devolverte, sanarte. Y Rakatarabasoja. Por eso la palabra dice, aleluya, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es tiempo, dice el Señor, de que tú tengas
que entender que tenemos que humillarnos. Pueblo, humíllate. Pueblo, invoca el nombre del Señor. Pueblo, ora. Pueblo, clama. Pueblo, entiende. Aleluya. Que la oración eficaz del justo puede mucho. Y racata la basoja aquí a la alabanza. Oh, basoja. Y racata la díselo, díselo, díselo. Díselo. Cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios. Aleluya. En mi vida ha sido bueno. Santo. En mi vida ha sido tan fiel. Cada aliento yo canto de la bondad de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y a su nombre. Acuerde que esto es de usted con Dios. Amén. Y coja este versículo. Yo quiero que usted ponga este versículo en su muro en Facebook. Usted que le gusta estar en Facebook. Coja este versículo, ponga en el muro de Facebook. Hágale algo, decórelo como usted quiera. O póngalo en su casa. ¿Sabe para qué? Para que cada día que usted voltee o mire, vea el versículo. Y tiene que saber que si su pueblo se humillare, sobre el cual su nombre es invocado, y orare y buscare su rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Siento de parte de Dios que Dios quiere sanar la tierra de muchos. Dios quiere sanar la tierra de muchos. Pero esto solamente se va cuando usted entiende lo que Dios te quiere hablar. Puede sentarse, iglesia. 2-3 minuticos, doy los anuncios. Aleluya, Cristo viene pronto. Amén, iglesia. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Aleluya. Santo sea el nombre del Señor. Cristo viene pronto. Bueno, ahorita por ahí estaba el pastor Nelson. Se me había pasado a decirle a los servidores. Aleluya. Quiero comentarle, bueno, no sé. ¿Qué le dijo el pastor Nelson a las servidoras que estaban allá, que lo atendieron? Ok, vamos a ver si lo podemos hacer para el próximo domingo. Vino el pastor Nelson. Hay un presupuesto para las congregaciones, amén, de todo suba, las iglesias. Un presupuesto económico, amén. Permíteme, bendigo a todos los que están en Facebook. Dios les bendiga, Dios les guarde. Cortemos transmisión, por favor, porque voy a tocar un tema muy sensible.